creen que es posible que Iván Cepeda gane en primera vuelta. Pasa algo extraño y es que él se queda con las partes buenas del petrismo, pero las partes negativas del gobierno Petro no le pegan. Los estrategas políticos, el marketing político, pero también muchos analistas, prácticamente el país político no está observando de alguna u otra forma que estamos en un momento de transición política, que estamos en un momento que nos va a llevar hacia otro lado que todavía no sabemos qué es, pero que se define en estas elecciones. Como uno entiende, digamos, que se paren de un lado al otro y salga el Papa Uribe a decir, niños, por favor, no peleen? ¿Cómo lo digo? O más bien, ¿cuál es el antagonista político del centro? Cuando el centro dice que mis antagonistas políticos son ellos dos, no basta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desenredando la Pita. Nosotros hemos venido haciendo una serie de entrevistas y en esta segunda temporada ya hemos tenido a Leonardo Huerta, a Edna Bonilla, candidatos vicepresidenciales, a José Manuel Restrepo, pero esta vez vamos a hacer como un episodio distinto para tratar de aterrizar el contexto neopolítico en el que estamos y por supuesto para hacerlo está conmigo, como siempre, el director de Minuto 60, Fernando Rojas. Catherine, gracias por la invitación, contento aquí de hablar de política después de nuestra travesía por Asofondos, donde nos fue muy bien, quedamos muy contentos y bueno, ahí hicimos dupla. Analizando la política porque pues también estuvo muy movido. No, y ahí aprovechamos la cuña y si ustedes no han visto las entrevistas, los análisis, pueden visitarlos todos en nuestro canal de YouTube para enterarse un poco también de todo este tema pensional y del ahorro que es bien importante. Pero bueno, ahora sí volviendo a lo que nos corresponde en este espacio, también contamos con un invitado y como les digo ya no es un candidato presidencial ni un candidato vicepresidencial, es un analista político e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, para que ustedes lo conozcan y nos dé un poquito de sabiduría en todo este contexto y con tanta información. Alejandro Chala, muchas gracias por estar acá. Catherine, Fernando y a la audiencia, pues muchísimas gracias por la invitación y pues nada, dispuesto acá a revisar lo que hay que revisar frente a estos escenarios. Estamos ahorita con gira de encuestas, estamos a menos de 4 o 5 semanas de las elecciones. Creo que es muy importante hacer un balance de lo que se viene para estos días, para estas semanas y para el futuro del país. Pues efectivamente falta un mes básicamente para que conozcamos quién ganó la primera vuelta y si hay segunda vuelta. Y a propósito de las encuestas, de todo lo que se ha venido registrando, quiero empezar con esta pregunta para los dos y es si creen que es posible que Iván Cepeda gane en primera vuelta. Pues Catherine, yo creo que no es imposible y aunque en algún momento se vea que la probabilidad puede ser muy baja, lo que llama la atención es que él sigue subiendo. Puede ser un poquito, medio, mucho, como lo queramos ver, pero sigue subiendo y sorprendentemente pasa algo extraño y es que él se queda con las partes buenas del petrismo, pero las partes negativas del gobierno Petro no le pegan. Entonces es una persona que sigue generando esperanza, genera una idea como de puede que el gobierno Petro tenga problemas, pero Cepeda no. Cepeda es diferente, Cepeda es un tipo honesto, transparente, pilo, trabajador, y lo vamos a llevar a la presidencia independientemente de lo que la gente cree. Entonces yo creo que ahí hay una probabilidad que puede estar aumentando y a la cual pues ellos le están metiendo toda la ficha. Una de las conclusiones que creo que coincide con algo que ha estado trabajando Alejandro, en ese congreso de Colpensiones en Cartagena nos decían que el 10%, 15% de los votos de la costa se los están disputando entre Paloma y Abelardo, porque el 80, 85, 90% de los votos son de Cepeda. Entonces, digamos, eso hay una cosa en la que uno no puede seguir hablando con el deseo, sino que tiene que tratar de ser mucho más realista para tratar de entender qué es lo que está pasando y hacia dónde se puede ir el país. Alejandro. Yo pienso algo y me quedo con algo que dice Fernando y es un poco la baja transferencia que hay en la favorabilidad de Petro o de la variación de esa favorabilidad frente a lo que está movilizando Cepeda como candidato. Y lo digo porque en estos tiempos pues sale la encuesta Inbamer que abre esta última escala de encuestas antes de llegar precisamente a primera vuelta. Y lo que señala un poco es que hay un dato muy relevante y es que
los encuestados que votaron por un candidato, digamos en esa encuesta, que fuera favorable al gobierno de Gustavo Petro, pues bajó un poco, se baja como 3,9% en un margen de error que se ubica sobre el 1,78%, entonces significa que esa transferencia no se está dando de una manera tan abrumadora y que de alguna otra forma sí hay un discurso diferencial de Iván Cepeda frente a Gustavo Petro, hay tensiones, de hecho he tenido algunos contactos con algunas fuentes dentro de la campaña de Iván Cepeda que me han confirmado y me han dicho un poco esta tesis de que en efecto el presidente no se siente tan cómodo con la candidatura de Iván Cepeda y quizás no se siente cómodo no tanto porque no vaya a reproducir este escenario de gobierno a futuro, este proyecto progresista, sino porque Petro está sintiendo que Cepeda está un poco aislándole de lo que puede ser el futuro del progresismo. Y es que hay una demanda muy fuerte, especialmente en movimientos de izquierda, pero de algunos movimientos sociales y algunas bases que sí piden cierta independencia del candidato frente a lo que puede ser precisamente Gustavo Petro y su gestión. En un escenario complicado en el que le acaban de pegar 3 cimbronazos durísimos. El primero, que es precisamente todo este tema de Angie Rodríguez, que es un gran debate que hay ahorita en el gabinete de gobierno, pero también frente al tema de lo que pueda decidir la Corte Suprema frente a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y frente a todos estos casos que a la final no han sabido ser explotados por sectores independientes y por sectores de la oposición que también resultaron implicados en esos casos. Y creo que eso le quita mucho peso a esa transferencia. Y siento que la gente de alguna otra manera puede observar que el gobierno cometió errores, pero en su cálculo muy probablemente está diciendo sí, el gobierno cometió errores, pero, por ejemplo, Invamer dice que el 46,2% de la población siente que la situación cambió para bien en el gobierno de Gustavo Petro y el presidente en esa encuesta tiene una favorabilidad del 47%. Eso significa, como tú bien señalabas, que el país cambió, que ya las condiciones que nosotros veíamos en 2016, en 2014, incluso en 2018, no son las mismas. Y que desde esas épocas hasta hoy tuvimos 2 estallidos sociales muy fuertes, marcados por una agenda social muy complicada. Es decir, un conflicto social que demandaba una agenda de redistribución y al mismo tiempo pues tienes un gobierno uribista, el último gobierno que tuvimos, que prácticamente sale con una cifra de aceptabilidad bastante baja, con una cifra de aceptación totalmente desmesurada y con una crisis que lleva precisamente a la llegada de un gobierno progresista. Entonces, creo que con ello podría cerrar diciendo, como tú bien señalas, Fernando, el país no es el mismo. Y siento que los estrategas políticos, el marketing político, pero también muchos analistas y prácticamente el país político no está observando, de alguna u otra forma, que estamos en un momento de transición política, que estamos en un momento que nos va a llevar hacia otro lado, que todavía no sabemos qué es, pero que se define en estas elecciones un poco. A mí me parece que Iván Cepeda como que ha sacado a todo el mundo de alguna manera de su zona de confort, ¿no? Entonces es un candidato que es mucho más pausado, él ya cogió de chiste que le dijeran que él tiene papelitos para ir a decir cosas, no hay debates todavía y bueno, ya hay una discusión sobre quién debate y quién no debate, pero entonces lo ha sacado como de la zona de confort a todo el mundo, pero igual él sigue teniendo la aceptación y la diferenciación que tú estabas señalando. Uniendo eso, digamos, lo del marketing político y demás, no puede ser de pronto que Iván Cepeda sí genera como todos estos choques con la política tradicional y él sí logra es darle el mensaje a quienes realmente tiene que llegar. Pero digamos que yo no estoy seguro si es un cambio frente a la política tradicional. Lo que yo sí creo es que, o más bien, planteémoslo de una manera. Hay unos mecanismos de la política tradicional que no se los inventó la izquierda, que no se los inventó Petro, que en buena medida venían inventados por los que gobernaron durante todos estos años y simplemente ellos los utilizaron y se fueron por esas autopistas y le están sacando todo el provecho posible como ya lo hicieron los de la política tradicional. Todo, las cosas buenas y las no tan buenas, ¿cierto? Eso está ahí. Pero por el otro lado, hay una cosa que a mí me parece que es fundamental en esta conversación y es que la izquierda está hablando con esperanza. La izquierda habla de un cambio. Entonces la gente pregunta, ¿pero cuál cambio? No importa, hay un cambio. ¿Sí? Hay una gente que está diciendo, al menos medio país está diciendo, pues ¿por qué no? Tal vez si seguimos en este camino nos va a ir mejor que como estábamos antes. Mientras que la derecha habla más con rabia y con miedo
y como con revancha. Es que mire lo que ellos hicieron, nosotros vamos a volver a lo que había antes que funcionaba. Y tal vez el mejor ejemplo es seguridad. El grueso de la gente que vota por la izquierda está en zonas de conflicto. Y a pesar de los problemas de seguridad que está viviendo Colombia, a pesar de todos los problemas que tiene la paz total, del fracaso de la paz total, esos territorios siguen estando con el gobierno, siguen estando con la izquierda. O sea, ahí hay un mensaje que hay un grupo de personas que no logran entender y que no logran descifrar. Y que uno esperaría en un contexto normal que la oposición planteara una propuesta de seguridad lo suficientemente sólida que los pusiera a ellos a liderar la pelea por la presidencia o a ganar muy fácil en segunda vuelta. Y lo que estamos encontrando es que los dos que están en la derecha, juntos, solitos, ninguno gana, juntos tampoco ganan, y si se van a segunda vuelta, tampoco ganan. ¿Sí? Entonces, ahí hay una reflexión alrededor de exactamente qué es lo que está pasando en el país. Sé que no es lo mismo, pero a mí me gustaría dejar como una reflexión rápida alrededor de algo que pasó en Bogotá. Todos nos acordamos de la administración que arrancó Jaime Castro, luego Mocus, Peñalosa Mocus, y entonces había una idea de que debíamos seguir en ese rol porque ahí estaba la mejor gestión, la cultura ciudadana, y que esa debía ser la ciudad del futuro, y apareció un tipo como Lucho Garzón que dijo, no, venga, pero es que aquí hay un problema de hambre. Y entonces, aunque una parte de la ciudad creía que debía seguir el camino que se venía marcando, hubo un aspecto social que fue remachando, y nos guste o no, ellos fueron Lucho, Samuel Moreno, luego llegó Petro. O sea, fueron 3 administraciones seguidas gobernando Bogotá bajo un principio que el grueso de la gente en Bogotá decía no es el futuro que quiere la ciudad. Lo mismo yo siento que está pasando hoy en el país. Hay una parte del país que no logra entender que esa otra parte tiene unas demandas y una fuerza que está mejor organizada y que está dispuesta a dar la pelea para no perder la presidencia. Sí, y yo pienso algo ahí también con lo que dice Fernando y con tu pregunta un poco, y es, yo siento que de alguna u otra forma también algo cambió frente a la concepción misma de la democracia. Esa es una discusión que incluso he tenido con varios académicos, con la misma Sandra Borda y con otras figuras, y es que para mí yo siento que hay una novedad que pasa con el gobierno Petro, que no es que el gobierno lo cause, porque eso sí sería como darle una atribución casi omnipotente a un gobierno que pues realmente es más bien la consecuencia y no la causa de muchas cosas. Pero hay una definición, por ejemplo, frente al tema de democracia. Es decir, este es el primer gobierno que, si tú te das cuenta, fue capaz precisamente de movilizar a muchos sectores de la sociedad con algo como ver a las consultas populares, que claro, rompen un criterio de institucionalidad y que de ahí se agarró el centro un poco y la centroderecha para hablar de una amenaza institucional, pero fue un primer momento en el que la gente dijo, pues de alguna otra manera tenemos un gobierno que es capaz incluso de romper con las mismas bases de la democracia representativa liberal para poder mover precisamente agendas de cambio y transformación social. Y aunque eso claramente genera unos riesgos, porque obvio es precisamente entrar en esta lógica de la constituyente sí, de la constituyente no, que yo siento que no están movilizando tanto a la gente ahorita, sí creo que insertaron el chip de, oiga, realmente tenemos que dar por sentado como población que esta es la única realidad política que tenemos asegurada en este ejercicio. Lo mismo pasa con el tema de las zonas de conflicto. Y la explicación que yo puedo dar es que, a pesar de todo, no se entiende tampoco cuál ha sido el proceso histórico de la violencia en esos territorios. Es decir, en el Cauca es claro que la presencia de grupos armados como el ELN o como las disidencias de las FARC afectan a la población en sí misma, pero tenemos candidatos de derecha que no aceptan, por ejemplo, una discusión académica con tesis como la de la profesora Narjona, que habla un poco de este tema de la rebelocracia y de cómo precisamente los grupos armados han aprendido a negociar con las comunidades para no tocarlas y para prácticamente transar discusiones y situaciones políticas y de administración que el Estado no resuelve. Entonces, tú, por ejemplo, tienes la imagen de esta disidencia de las FARC montando una carretera en Nariño, y eso pues obviamente hace que de alguna otra manera la interpretación desde el centro, desde Bogotá, desde Medellín, desde Cali, sea los están coartando, pero que realmente cuando tú vas y entras a la comunidad te das cuenta de que realmente hay unas dinámicas propias de negociación entre estos grupos y estas comunidades para que estas comunidades no sufran esa violencia. Y también una violencia sistemática del Estado que también ha estado allí. Entonces, mira el error, por ejemplo, estratégico que comete Paloma Valencia. Sale Paloma Valencia después de los atentados que suceden en el Cauca, lamentables atentados.
¿sí? Y de los atentados que suceden en Cali, decir, voy a nombrar como ministro de Defensa a Álvaro Uribe Vélez. Y eso termina, de alguna otra manera, y va a terminar impactando un sector de centro que tiene muy claro en su memoria lo que fue la gestión y la administración de Álvaro Uribe Vélez frente a la seguridad, que fue efectiva en el sentido de que claramente Uribe trazó una serie de estrategias que sacaron a las guerrillas prácticamente del centro del país, pero con unos costos humanitarios y unos costos en derechos humanos muy altos, que de hecho incluso si tú te das cuenta, por ejemplo, la JEP sale hace unos días prácticamente a hablar del caso 013 y a decir que la cifra de falsos positivos aumenta. Entonces, tienes todo este ambiente en el que claramente hay un sector de la población movilizada que ve de alguna otra manera representadas sus demandas y que también observa de alguna otra forma que hay otros sectores políticos que nunca han sostenido un diálogo con ellas. Y ahí viene el cuestionamiento fundamental a la democracia representativa. Y eso es parte un poco lo que también se va a jugar ahorita en estas elecciones. Yo con el voto tengo la suficiente capacidad para que la persona a la que elijo represente mi voz o no. Porque en últimas lo que yo siento que es un poco el desencanto, que eso también mira que lo ha capitalizado Abelardo de la Espriella, que es esta campaña antipolítica, es un poco eso. Es el tema de cómo yo capitalizo de alguna u otra forma esta sensación de gente a la que yo elijo y no me representa o no representa mis intereses porque terminan votando cosas por las cuales no los elegí. Y creo que esa tensión es fundamental también como para complementar un poco lo que dice Fernando y explicar un poco que el país no es el mismo porque estas lecturas pues no las tienen en el centro ni en la derecha porque para ellos están en la narrativa, la conservación de un orden que se está viendo amenazado precisamente por estos discursos. Ahí va a unir el tema con el tema de la oposición y la derecha, y es esta pelea que han tenido, pues que ellos hablan que al final se van a unir, pero por el camino se están lanzando muchas afirmaciones entre la campaña ¿no? en la campaña de Paloma Valencia, y bueno, ya Alejandro señala, digamos, esa desconexión de pronto de los discursos de la oposición con comunidades que han sido afectadas y que definitivamente tienen el capital político, o es el capital político de Cepeda. Pero ¿cómo ves tú, por ejemplo, ese comportamiento de la derecha? O sea, y ya vamos a hablar del centro, por si están escuchando y están diciendo, pero esta gente que no sale, pero pues es parte de la discusión. ¿Cómo uno entiende, digamos, que se paren de un lado al otro y salga el papá Uribe a decir, niños, por favor, no me peleen? ¿Cómo lo digo? No, voy a repetir eso. No, yo creo que hay una cosa que ha pasado y lo estaba mencionando, en eso coincidimos con Alejandro antes de que arrancáramos la conversación, y esto no se puede entender sin la implosión del centro. Porque es que el centro, bajo la idea de que no era nada y de que era como, no tenían posición y la tibieza, dejó que, o no le dio a sus seguidores unos elementos y unas narrativas que le permitieran a la gente explicar por qué se es de centro y que ser de centro es una posición. ¿Cierto? Ser de centro puede decir yo creo en la seguridad pero no en los falsos positivos y eso no me hace de izquierda, ¿sí? O ser de centro implica que yo creo digamos en el cuidado y en la protección a los derechos de la población diversa y eso sí, no me hace ser una persona de izquierda. O sea, yo creo en unas posiciones mucho más de pronto incluso diferentes. Yo creo que eso puede pasar. Y en ese espectro se dio una cosa muy fuerte y es que Abelardo logró mostrarse más radical que Paloma. Hace unos meses uno decía la extrema derecha la representan Cabal y Paloma. Y con la llegada de Abelardo, pues Abelardo quedó más a la derecha que Paloma. Y luego en la consulta, en la gran consulta, pues había una centroderecha, pero era una derecha como muy unanimista, ¿cierto? Podía uno cambiarle ciertas cosas, pero todos eran lo mismo, gobiernos pueden haber participado en los mismos lugares, y había un tipo que se mostraba diferente y que apeló a algo que el centro olvidó, que es la clase media. Y Oviedo empezó a hablar de la clase media como un elemento fundamental del centro. Y fue y le dio la garantía cuando aceptó ser el vicepresidente, fue como yo voy a garantizar que las preocupaciones del centro estén reflejadas
en esto que va, en este gobierno que puede llegar. Entonces, Paloma y Oviedo empezaron a colonizar buena parte de lo que era el centro bajo un principio de, pues es menos malo este centro que donde podemos tener una injerencia que una izquierda donde no estamos de acuerdo con nada. Entonces, hoy hay una pelea muy fuerte. Uno podría pensar mal, ¿cierto? Están dándose duro. ¿Por qué? Pues porque necesitan que Abelardo sea más radical de lo que está haciendo para que Paloma pueda, digamos, capitalizar un centro derecha ampliado y dejar a De las Espriella más al fondo. Yo no creo, yo no se puede equivocar en esto, pero uno pensaría que para Abelardo es muy difícil ganar, porque si pasa segunda vuelta hay mucha gente que no está dispuesto a votar por Abelardo, pero que si fuera el caso de Paloma sí estaría como en la idea de taparse la nariz y hacerlo. Entonces ahí hay una disputa que no necesariamente se traduce en votos, pero que hay una parte de votos que todavía no sabemos cómo va a funcionar y son los votos de la política clientela. O sea, sí, pero que Abelardo se vea un poco más de derecha extrema puede hacer más viable la candidatura de Paloma Valencia. Claro, claro, porque eso la pone a ella en un lugar donde puede tender puentes hacia más gente y que los más radicales pues terminen allá. Pues no en vano los hijos de Uribe dicen que la persona que puede tender esos puentes pues es Paloma. Ujú. Yo voy a contar una anécdota muy, muy chévere. Y en 2022, después de los resultados de primera y de segunda vuelta, yo publiqué una de las primeras columnas que yo saqué en medios, en Al Poniente, en la cual yo hablaba un poco y trataba de explicarme en un ejercicio de reflexión un poco personal como politólogo, pues por qué carajos había perdido precisamente Federico Gutiérrez en la primera vuelta y por qué de alguna otra manera Rodolfo Hernández pierde en la segunda. Y la respuesta me llevó a empezar a elaborar una tesis que cuando se la conté a Ana Calderón en Caracol hace unos meses, se reía un poco por lo novedoso, pero que ya de hecho pues está empezando a estudiar en muchos escenarios académicos y no académicos, y es la tesis del posuribismo. ¿Y por qué hablo del posuribismo? Porque yo siento que cuando yo hablo de transición política, y como lo señalé ahorita, hablo hasta cierto punto de que las mismas condiciones que llevaron a Álvaro Uribe a la presidencia en 2002 no son las mismas condiciones que tenemos ahorita en el país. Y eso es algo que, de nuevo, volvemos al mismo punto, ¿no? El punto de no estamos leyendo bien el país en estos momentos, y muchas campañas no están leyendo el país bien en estos momentos. Y eso es importante por lo siguiente, y es, yo siento que el uribismo como proyecto político se desgastó. Y se desgastó por el mismo peso histórico que ya venía teniendo. Es decir, un proyecto político no te va a durar, por lo menos los que se ajustan a la coyuntura, que es a esta mediana duración de 10, 20, 30 años, tienen un periodo de caducidad impuesto por la misma historia. Y siento que hasta cierto punto estamos asistiendo a un momento en el que el proyecto original uribista ya se está quedando rezagado frente al tiempo histórico en el que vivimos. Y eso lleva a dos cosas. Primero, yo siento que surge una nueva derecha. Hay una nueva derecha que surge más o menos hacia 2014 con todo el tema de la discusión del proceso de paz con las FARC, pero que hasta ahora adquiere una identidad única. Y más o menos para El Espectador, yo con un periodista del Espectador hicimos una entrevista a un profesor chileno que se llama Cristóbal Rovira Calfácer. Calfácer es uno de los expertos en Latinoamérica del tema de las extremas derechas. Y en una pregunta yo le dije al profesor Calfácer cómo observar precisamente este crecimiento de las extremas derechas, y él dice, las extremas derechas en Latinoamérica han tenido una particularidad, y es que de alguna u otra forma son fenómenos muy aislados. Entonces, tú antes tenías a los libertarios en una zona, pues en esta época con lo que era Rijsbeck, estaban hasta ahora surgiendo en el país con su discurso, pero tenías en otra esfera a los católicos más tradicionales alrededor del movimiento Cruzada y toda esta cuestión. Tenías precisamente a los rezagos de Tercera Fuerza que estaban limpiándose un poco del fascismo que tenían encima, de autoconsiderarse nazis, y se estaban metiendo en proyectos políticos, la crisis de lo de Lorenz Saleh y toda esta cuestión que se mapeó en esa época.
Lo que dice el profesor Kaltwasser es un poco lo que hace la campaña de Abelardo y lo que hace esta campaña del Movimiento de Salvación Nacional que está detrás de él es empezar a articular a sectores políticos que antes el uribismo contenía dentro de su partido. Y es que hay que entender que el Centro Democrático fue durante muchos años el dique de contención de todas las expresiones de derecha fuerte, derecha conservadora y extrema derecha en Colombia. Porque tú tenías en el partido tanto posiciones moderadas, entre comillas, como la de Rafael Nieto, o la de Iván Duque, que pues es esta derecha fuerte conservadora, pero que no rompe con el criterio de democracia, a figuras como Fernando Londoño, que prácticamente sí exigían una dictadura de derechas en Colombia y una transformación de la Constitución del 91. Entonces, lo que sucede con la elección de 2022, ahí vuelvo al inicio de la disertación que hago, es se rompe ese dique. Y entonces tienes una orfandad en una serie de movimientos de derecha que ahorita se están empezando a articular con una proyección más allá de Uribe. ¿Y por qué digo esto? Porque mira que lo que está pasando ahorita, y con esto concluyo un poco la idea, es que las derechas están en una doble disputa. Álvaro Uribe está en la lógica de tratar de contener la transición posuribista él mismo. Y por eso él mete la mano en el proceso electoral, vuelve después del juicio de Iván Cepeda, precisamente le da la bendición a Paloma Valencia y la acompaña a todo lado porque él mismo quiere dirigir la transición de su partido hacia donde tenga que ir en ese proceso posuribista para que su ideario y su proyecto político no se decante en el tiempo. Y tienes a unas extremas derechas con Abelardo, con el Movimiento de Salvación Nacional, que buscan de alguna otra manera reivindicar el mito de Álvaro Uribe Vélez, pero como mito, no como figura central del movimiento del partido. ¿Por qué? Porque ellos, de hecho, tienen una crítica muy fuerte a la visión del Centro Democrático y consideran que el Centro Democrático se ha perdido en el tiempo y es un partido ahorita liberal. De hecho, es una misma tesis que, por ejemplo, Fernando Londoño soltó cuando de alguna otra manera pierde Oscar Iván Zuluaga en 2014, que es la misma tesis que lanzó María Fernanda Cabal cuando salen estos audios en semana donde ella sale insultando a Iván Duque y dice precisamente es que nos metieron este gato por liebre, Duque es un infiltrado del santismo, y hay muchos sectores de la derecha que de alguna otra manera tienen ese mito frente al santismo, frente a lo que fue lo de los acuerdos de paz y todo esto, en el centro. Y con esto cierro. ¿Por qué en el centro? Porque si tú te das cuenta, tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella están girando su discurso sobre el tema de seguridad alrededor del acuerdo de paz. Y ellos intentan capitalizar un sector de la sociedad que se sintió excluido con la firma de los acuerdos, que prácticamente tiene un ánimo, como tú bien señalas, de revancha, muy duro, pero que sí tienen un atisbo de riesgo porque ellos, por ejemplo, lo de la campaña de Abelardo implica la destrucción de todo el bloque de constitucionalidad del acuerdo de paz. Es decir, es pasar por encima. Y Paloma lo hace de manera más soterrada, pero ella sí habla un poco de la reingeniería del proceso de paz con las FARC. Sí, ni siquiera están hablando de la paz total porque yo creo que todo el espectro da por sentado que la paz total fracasó. Sí. Pero el tema sí va un poco por la cuestión de cómo se relaciona con ese acuerdo de paz y es esa competencia por una derecha fuerte y por una extrema derecha que ahorita mismo está huérfana de proyecto político. Y en ese espacio, el centro. No, yo creo que el centro está en una situación muy difícil por lo que hablábamos ahora de no tiene ni una narrativa, pero tampoco tiene algo que le permita a la gente entender que ese puede ser una opción de poder. Sí, creo que lo más jodido para el centro es que la gente siente que ahí no hay una vocación de poder, que no hay una intención realmente de darse unas peleas que el país está buscando. Entonces, por ejemplo, y eso creo que también es clave, en el mundo hay una tendencia a la polarización y a la radicalización de los argumentos. Y si eso está pasando, pues yo no puedo salir simplemente a decir yo soy centro porque no soy ellos. No, si yo soy centro, ¿por qué soy centro? ¿Sí? Y quiero que todas las personas se identifiquen alrededor de unos principios fundamentales y hoy esos principios fundamentales no están. Por eso es que una persona como Oviedo puede ser de centro. Por eso una persona como Murillo puede ser de centro. Por eso una persona como Roy Barreras se presenta como una persona de centro. Por eso es que Claudia López y Sergio Fajardo se presentan de centro. Todo eso es un espectro gigantesco con unas posiciones que no necesariamente
van a coincidir. Entonces, si yo tengo una posición única de la seguridad, pues en torno a eso yo me muevo. Si yo tengo una posición alrededor de cuáles son los problemas sociales que quiere defender la izquierda, pues en torno a eso yo me muevo. Si yo trato de buscar algo que me oriente en el centro, no lo encuentro tan fácil. Busco personas, ¿sí? Son cosas que a mí me gustaría. O porque yo no soy de este lado o de otro, entonces yo soy de centro. No, ahí hay un vacío. Y va a ser una tarea difícil poderla llenar porque digamos, yo creo que gane quien gane, los próximos años van a ser de mucha más polarización y de mucha más radicalización. Porque si gana la izquierda, la derecha va a sentir que la sacaron del poder y que va a tener que pelear y hacer un montón de cosas para volver. Si es la que gana la derecha, la izquierda va a sacar todo su arsenal para ir a pelear. Y el centro va a decir, hey, aquí estamos. No. ¿Sí? Qué importante va a ser para lo que viene que quienes se consideran de centro puedan darle una forma y una construcción ideológica real al centro que lo vuelva una opción de poder. De lo contrario, esto va a pasar como en muchos otros países, que va de un lado a otro, de derecha a izquierda, sin muchos matices, y simplemente va por la revancha. ¿Sí? En Chile gana la derecha, no porque sea la mejor opción, sino porque es un castigo también a la izquierda. Y la izquierda ganó no solo porque digamos, había una idea de pronto joven con Boric, sino porque también era un castigo a la derecha. Entonces yo creo que eso es un riesgo que podemos enfrentar en Colombia y que no es tan claro que vayamos a salir fácil de ahí después de que nuestra historia ha sido entre liberal y conservador. O sea, nosotros sabemos qué es la polarización. Alejandro, para cerrar. Yo sí me diferenciaría un poco de lo que dice Fernando por una sola cosa, y es, hay un problema digamos, en la que el centro parte en desventaja en esta discusión, y es que yo siento que de alguna u otra manera, por la misma discusión, las mismas discusiones que hay ahorita en el país, el centro inherentemente parte en desventaja porque su tesis es la defensa del orden institucional existente. Entonces, al inicio, como de todo este diálogo, muy bonito, tras del hecho, yo señalaba que precisamente estamos en una discusión también sobre el modelo de democracia, sobre precisamente la transición, hacia dónde íbamos a mandar la transición. Y cuando tú eres un movimiento o una serie de movimientos cuya tesis fundamental parte de la defensa de ese orden, partes en desventaja porque vas frente a un sector de la sociedad que dice, ese orden no me ha escuchado, y vas hacia otro sector de la sociedad que dice, ese orden me impuso una serie de condiciones que yo no quería, ¿sí? Y cuando partes de ello, el problema es que el centro no tiene la capacidad de ofrecer una narrativa, como tú bien señalas, pero más allá de eso también está el tema de que de alguna u otra forma el centro ahorita no construye una identidad estable. Entonces tienes a Claudia López, que prácticamente hace 3, 4 meses estaba en una postura de acercamiento total frente a las tesis de la gran consulta por Colombia, y después la tienes ahorita precisamente hablando diciendo Iván Cepeda es un tipo honorable y es un tipo honesto, como tratando de jugar a un equilibrismo que ya la gente de alguna otra manera, por esa transición política y lo que se está jugando en esa transición política, ya no ve en esa lógica. Pero también es un poco cómo se define desde el centro quién es mi contrario. Lo que le ha servido mucho a la izquierda y a la derecha en estas elecciones es que ellas tienen claro el antagonismo político. Entonces, el antagonista de la izquierda son estas nuevas derechas. Paloma porque es la representación del uribismo, y Abelardo de la Espriella porque es la extrema derecha que nos puede llevar a un modelo estilo Bukele, estilo Trump, estilo Víctor Orbán en Hungría, estilo Putin, estilo Erdogan, ¿sí? Que es esta democracia liberal donde no se rompe el sistema democrático, pero se le ponen muchos límites para de alguna otra manera excluir a sectores sociales de la participación política en democracia. Y la derecha pues tiene muy claro a su antagonista, que es Iván Cepeda, como la representación de el fracaso del acuerdo de paz, pero es el, entre comillas, guerrillero, es el comunismo en pantuflas que viene hacia nosotros. ¿Cuál es el enemigo del centro? ¿Sí? O más bien, ¿cuál es el antagonista político del centro? Cuando el centro dice que mis antagonistas políticos son ellos dos, no basta. Si yo defiendo en el discurso un orden institucional establecido y establezco una serie de amenazas frente a ese orden institucional, ¿a quién lo llamo? Entonces el centro ha llamado tanto al gobierno Petro como un populismo que lleva a la dictadura
pero de alguna otra manera no ha hecho ese mismo ejercicio, especialmente hacia Paloma Valencia, porque sabe que puede tender puentes hacia ella. ¿Y por qué? Porque claramente cuando tú hablas desde un discurso de la conservación de un orden institucional existente, cuando ese orden está siendo discutido, ese orden lleva de una u otra manera posturas conservadoras. Por eso no ha sido difícil para Catherine Miranda moverse hacia apoyo a Paloma Valencia, pero tampoco ha sido difícil que para, por ejemplo, John Sudarsky, que es una de las grandes figuras del verde, se haya dado esa movilización. Y el problema es que como el centro no tiene definidas sus fronteras, pero tampoco tiene definidos sus antagonismos, pero tampoco tiene definido un mito, que es lo que tú dices, que es esta narración de quiénes somos, cómo vemos y cuál es nuestro proyecto de país, pues claramente se pierden en el discurso. Y se pierden en parte, mira, sale encuesta en estos días de GAT3 que dice que prácticamente, por ejemplo, digamos, la centroizquierda, digamos, gente que se autopercibe centroizquierda es el 6% y gente que se autopercibe centroderecha es el 8%. La derecha tiene un 21% y la izquierda un 17%. Es decir, de hecho la gente se está alejando precisamente de la idea de identificarse de centro porque se está ubicando en esos antagonismos y en esa disputa política de la transición. Ubicarse en el centro no te funciona y eso lleva a que de alguna otra manera también el voto termine disgregándose. El reto del centro no es tanto precisamente defender el orden institucional existente, puede hacerlo, pero ¿cómo se hace en esta transición política? Oviedo lo demostró, señalando de alguna otra manera diciendo yo me voy a abstraer de los antagonismos que están impuestos y más bien voy a entrar a conciliar las bondades que tuvo el gobierno de Gustavo Petro con lo que me ofrece precisamente este discurso de centroderecha para generar un programa que no sea rupturista, pero que también diga hay que contener porque lo único que tenemos es la garantía de este orden institucional existente, que lastimosamente Oviedo termina caricaturizándose de alguna otra manera para terminar funcionando como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia es otra cosa, pero Oviedo tenía esa capitalización y ahorita ya estamos muy tarde para que un candidato lo haga porque Fajardo pues favorabilidad la tiene muy baja, intención de voto muy baja y Claudia López pues claramente acarrea en su espalda, como tú bien señalas, ese intento de juego de malabares que a la final no funciona. Yo siento que el centro tiene que prepararse para un escenario posterior porque además también carga otros lastres. ¿Qué otros lastres carga? La gestión de Carlos Fernando Galán como alcalde de Bogotá, que no le sirve, que de hecho hace que un proyecto de centro como lo era de centro derecha, como lo era neoliberalismo, se caiga en las elecciones a Congreso. El Partido Verde en una total escisión y atomización. Entonces, ¿qué otro proyecto de centro puede surgir en estos 4 años que aproveche precisamente esos mensajes para construir esa identidad, sabiendo de alguna u otra forma que su rol, como tú bien dices, no es jugar en lo anti, sino es jugar en el concepto fundamental de los liberales? ¿Y cuál es el principio universal liberal? El consenso. Si tú juegas en la lógica de disenso como centro político, estás perdido. Y siento que el centro ha jugado con esa lógica de disenso. Tiene que jugar con una lógica de consenso, concertación total de decir, vea, finalmente Iván Cepeda sí tiene unas buenas propuestas y esas demandas sociales hay que escucharlas, como tú bien señalabas, y frente al tema de seguridad es verdad, no vamos a repetir el fracaso de la paz total, pero tampoco podemos llegar precisamente a un ejercicio de violencia del Estado totalmente agresiva para acabar con estos grupos sin tener en cuenta que el centro pues durante los años 2000 fue uno de los grandes baluartes del antiuribismo, como lo demostró Claudio López, como lo demostró Ariel Ávila y otras grandes figuras que en su momento enunciaron la parapolítica por ese sector político. Bueno, pues se nos acabó el tiempo hace rato. Un saludo a Lorena. Pero bueno, acá hay un panorama muy general de lo que está. A mí de conclusiones me quedan que vamos a seguir en polarización terriblemente, que definitivamente el escenario a un mes de las elecciones, vamos a ver qué pasa en este mes, va a seguir Iván Cepeda y el que logre salir de esa disputa entre la derecha que quiere contener el uribismo. Y pues que el centro necesita seguir trabajando para las próximas elecciones. Esas son las conclusiones que me quedan a mí particularmente de esta conversación. Vamos a ver cómo sigue avanzando. Obviamente vamos a seguir trayendo a los candidatos, a escuchar sus visiones, su optimismo, porque hay muchos que han venido muy optimistas, pero ellos me dejaron muy pesimista al final.
Nosotros los invitamos a seguir conectados con Minuto 60, con toda la información que estamos publicando tanto en nuestras redes sociales como en la página web, y a que sigan conectados con esta carrera electoral que ya está en su recta final. Muchas gracias, Fernando Rojas. Muchas gracias, Alejandro Chala. Mi nombre es Catherine Vega. Esto es Minuto 60, un infinito de información.